Bienvenidos a Barman y Red, espero que estéis espectaculares. Nos vamos a hacer la receta del cóctel ruso en Argentina, que ha mandado Maxi Cortés desde Argentina. Una variante del ruso blanco, ya veréis, muy buena, una variante muy buena. Dulce de leche. Me pringaba ahí el dedillo. Vamos a ribetear un vaso bajo con dulce de leche. Mira, ¡guau! Joder, qué rico, ¿eh? Se chupa la cuchara. ¡Qué bueno! Oh, espectacular. Cómo me gusta el dulce de leche, me encanta. Venga, ahí lo ribeteamos un poquito. Que nos quede guapetón. Mirad, y lo podéis meter en el congelador, ¿vale? Un ratito en el congelador, pum, para que se quede duro y queda muy bien, ¿eh? Venga, lo voy a meter un ratito y hago el cóctel. Coctelera, vamos a echarle unos hielitos. Ahí, eso fuera. ¿Qué nos lleva? Mirad, nos lleva una crema de leche, 1 onza. Podéis echarle leche evaporada, nata líquida, Carnation, ¿vale? También os vale, venga. 1 oncita de crema de leche, 30 mililitros. Ahí, 30 mililitros. Licor dulce de leche, 1,5 onzas, 45 mililitros. 45 mililitros. Y un vodka 1,5 onzas, 45 mililitros de vodka. Y media por ahí, 45 mililitros de vodka. Cerramos por ahí. El vaso que hemos ribeteado por ahí. Un hielito. Hielo. A ver, esperad, os voy a coger bien para no estropear el ribeteado. Ahí. Echamos la mezcla. Mirad. Qué cosa más rica. Ahí. Lo voy a decorar con un caramelito de estos que lleva aquí. Un caramelito para que le haga un poquito de jueguecillo, ¿vale? Ahí, un caramelito por ahí lo voy a meter. Ahí, para que no se estropee. ¡Ay! Pues nada, que va haciendo juego hasta con el color. Mirad, pues ahí tenéis. El cóctel ruso en Argentina que ha mandado Maxi Cortés desde Argentina. Ahora nos vamos con el Manhattan Signé Potier, que ha mandado David Zavala desde Honduras. Ya veréis, muy sencillito. Tipo Manhattan, con un toque muy bueno. Vermut rojo, le vamos a echar 3/4 de onza, que son 22 mililitros de vermut rojo. Ahí. Un bourbon, un whisky americano, 1,5 onzas. 45 mililitros. 45 mililitros de bourbon. Luego nos vamos a ir con un bitter de chocolate. Este es el que tengo yo casero, ¿eh? También los venden comerciales, como queráis. 2 golpecitos. Voy a echar 2 rayitas de bitter de chocolate. Ahí, ahí, ahí. 2 golpecitos de bitter de chocolate. Venga, unos hielos. Agitamos. La copita de cóctel. Bueno, sabéis que yo la dejo mejor frías. A veces las saco frías, pero para que veáis el color, ¿vale? Cómo va quedando, ¿eh?
Ahí. Se ve mejor el color si está fría y además... Con permiso. Y me ha dicho que lo decore con una cereza, ¿vale? Le voy a poner los pinchitos estos de espadas, que así van iguales, llevan no la misma decoración, pero bueno, con las espaditas esas que he comprado los chinos para pinchar las cosas de decoración. Ahí tenéis Manhattan Signé Potier, que ha mandado David Zavala desde Honduras. Ahora vamos con la receta Pombero Chuchi, que ha mandado Osvaldo Dilascio desde Paraguay. Ya veréis, muy facilito, ¿eh? Cortáis una naranja con piel, bueno, la enjuagáis primero, luego la cortáis en tacos y la echamos al vaso de la coctelera, ¿vale? Con piel y todo, ¿eh? Ahí. Luego le vamos a echar jarabe de miel, 11,5. Esto sabéis que es una parte de agua, la calentáis y la misma parte de miel. Deshacéis, dejáis que se enfríe y ya está, ya tenéis un jarabe de miel, ¿eh? A partes iguales, agua y miel. 11,5, 45 mililitros de jarabe de miel. Ahí. Luego nos lleva una gin, 11,5, 45 mililitros de gin o ginebra. Mililitros. Nos vamos con un vodka, una onza, 30 mililitros de vodka. Ahí. Y un ron dorado, una onza, 30 mililitros de ron dorado. Por ahí. Mortero. Ahí. Podéis aplastar la naranja si queréis antes de echar los destilados, ¿eh? ¿Vale? Ahí, morterito. Aplastáis bien. Ahora esto ya está. Vamos. Fuera. Esto a lavar. Hielos. Unos hielitos. Agitar. Por ahí. Cogéis un vaso bajo. Vamos a echarle un hielo. Aquí un hielito. Por ahí. Colador. Hemos usado la naranja, ya sabéis, un coladorcito. Y vamos echando la mezcla. Cotelito rico, rico, rico. Ahí, y muy facilito, ¿eh? Esto por ahí y esto por aquí. Fuera, para no manchar mucho. Y me ha dicho Osvaldo que lo decore con una piel de naranja. Pues bueno, para seguir la misma decoración. No, a ver, esperar, lo voy a poner. A ver, que nos quede más cookie por aquí. Ahí, pues ahí lo tenéis. Pombero Chuchi, de Osvaldo Dilascio, desde Paraguay. Espero que os gusten, es muy facilito hacer cócteles. Es muy facilito suscribirse al canal, si os gusta, libros Barman in Red y sobre todo, y lo más importante que es, ser felices. ¡Chao!